Como un constitucionalista mexicano, pero no, lo voy a presentar como el constitucionalista, porque quien no conoce al doctor Miguel Carbonell, pues efectivamente no es alguien que esté interesado en informarse y en normar criterios constitucionales. Para mí es un honor, un privilegio poder saludar esta mañana al director del Centro de Estudios Jurídicos Carbonell, el doctor Miguel Carbonell. ¿Cómo estás, Miguel? Me da mucho gusto saludarte. Igualmente, Gerardo, un saludo para ti y para todo tu auditorio. Oye, Miguel, pues mira, vienen días muy difíciles, nubes muy sobrecargadas, sobre todo en el aspecto económico. Y bueno, esta situación a todos nos va a poner a prueba, tanto a los ciudadanos como al gobierno. Yo te preguntaría, y en tu conocimiento jurídico constitucional, ¿qué medidas se deben de tomar contra la pandemia en estos momentos, medidas jurídicas? Pues yo creo que ha habido una preocupación, Gerardo, en las últimas semanas, sobre todo en el campo laboral. Digo, hay muchos temas jurídicos, pero empiezo por el campo laboral, porque las empresas están pasando por un momento delicado. Los trabajadores no saben si van a poder seguir recibiendo su salario, las empresas no saben si van a tener que cerrar. Entonces, en este primer tema, yo creo que lo importante es estar comprometidos con que subsista la fuente de trabajo. Creo que eso está en el interés de trabajadores y de patrones, y se pueden llegar a acuerdos. La Ley Federal del Trabajo tiene un espacio pequeño, pero tiene un espacio para permitir esquemas de negociación que, como te digo, hagan subsistir la fuente de trabajo, porque tenemos que pensar en el día de mañana, pero que aseguren que los trabajadores perciban por lo menos una parte de sus ingresos y no se detenga el flujo hacia las familias. Creo que esta es la consideración y la sugerencia que nosotros, por lo menos aquí en la Ciudad de México, le estamos dando a quienes nos consultan. Fíjate, Miguel, que hay quienes señalan que lo que realmente se encuentra considerado en la Ley Federal del Trabajo es una suspensión de labores ordenada por el Estado respecto a una contingencia sanitaria y no una emergencia sanitaria por causas de fuerza mayor. ¿Qué opinión te merece esto? Sí, eso fue un debate que tuvimos en semanas pasadas y salieron las autoridades a aclararlo. Es muy importante lo que tú señalas. Si estuviéramos en el supuesto de la contingencia y no de la emergencia, parece un juego de palabras, pero en términos de la ley no lo es. Si estuviéramos en una emergencia sanitaria, lo que aplicaría es un salario mínimo para todos los trabajadores. Entonces, independientemente de cuánto gane cada quien, la Ley del Trabajo dice: se van a sus casas, porque no pueden desempeñar su tarea por orden de la autoridad sanitaria, pero perciben un salario mínimo durante un plazo de 30 días. Posteriormente a ese plazo, Gerardo, ya no tendría el patrón la obligación de seguir pagando ni siquiera el salario mínimo. Entonces, ahí estaríamos en un escenario que las autoridades laborales se han encargado de establecer que todavía no se aplica esa determinación de la Ley Federal del Trabajo. Entonces, ahorita, digamos, en términos puramente jurídicos, el salario se tendría que pagar íntegramente, el 100% del salario para todos los trabajadores. Sin embargo, como te decía, nosotros estamos sugiriendo un esquema de negociación, porque si obligamos a las empresas a cerrar, a quebrar, pues, a tener que, ahora sí que bajar la cortina, pues eso va en detrimento de los propios trabajadores. Nosotros preferimos un esquema de negociación. La propia secretaria del Trabajo del Gobierno Federal, Luis Alcalde, lo ha sugerido en estos términos, y llegar a acuerdos que sean razonables para trabajadores y también para las empresas, por supuesto. Y por supuesto que en torno a lo que estamos señalando y el debate que señalas se llevó a cabo hace unos días, la diferencia entonces que existiría entre una contingencia y una emergencia sanitaria por el COVID-19, ¿cuál sería, para que quede claro para el auditorio? Lo que pasa es que insisto, parece un juego de palabras, un tema como de nosotros los abogados, pero necesitamos una mención expresa y una activación de un artículo que es el 429 de la Ley Federal del Trabajo, que todavía no se ha tomado. Entonces, la posibilidad que las empresas, en vez de pagar el salario íntegro, se vayan sobre esta determinación de la ley de pagar solamente el equivalente a un salario mínimo, que, como sabes, son 123 pesos diarios,
salvo en la frontera que está superior a 180 pesos diarios, pero 123 pesos diarios, eso todavía no se activa. Necesitamos una determinación expresa que las autoridades todavía no han emitido. Miguel, fíjate que quizá la guerra más poderosa y difícil a la que se enfrentan los países, pues no solamente sea las guerras por sí mismas, sino también la posguerra, y esta guerra es la más difícil porque es ante o contra el enemigo más peligroso, que es el enemigo invisible. Entonces, sin duda alguna, esto va a dejar muchos mensajes, pero también muchas lecciones. Tú, desde tu punto de vista y tu experiencia como constitucionalista, ¿qué lección nos debe de dejar esto a los mexicanos en materia sanitaria? Esa es una gran pregunta y es algo que incluso se está proponiendo en medios internacionales, en el New York Times, en revistas tan prestigiosas como The Economist, están haciéndose esa misma pregunta que tú ahorita planteas, Gerardo, y la respuesta es que en la mayor medida posible tenemos que estar preparados, tenemos que tener muy robustos nuestros sistemas de atención sanitaria. En México, como sabes, la red de hospitales públicos pues había venido decayendo en alguna medida en los años recientes y este es un recordatorio de que hay que invertir en los derechos de las personas, hay que invertir en salud, hay que invertir en educación, hay que estar preparados porque no sabemos en qué momento pueda llegar un riesgo de esta naturaleza. Fíjate que hoy viene una declaración de la canciller Angela Merkel de Alemania que dice que esta pandemia es el riesgo más grave para la vida de las personas desde la Segunda Guerra Mundial. Fíjate nada más, desde la Segunda Guerra Mundial, sí, claro, dice Angela Merkel desde Alemania, nunca había habido un riesgo tan grande para nuestra vida en común, para las sociedades contemporáneas, Gerardo. Imaginemos el grado de afectación que esto tiene pues para la salud, para la economía, para, como tú muy bien lo planteas, ¿qué va a pasar cuando regresen las escuelas, por ejemplo? Cuando tengan que reabrir los restaurantes, los cines, cuando ya regresemos a una cierta, entre comillas, normalidad en los aeropuertos, en los aviones, en el transporte público, pues caramba, yo creo que esto va a cambiar a las sociedades en los años por venir, sin duda alguna. Pero sin duda ya nos cambió, porque finalmente es la adaptación que estamos teniendo pues desde nuestros hogares. Hace un momento, antes de entrar al aire, comentábamos qué era lo que se encontraba haciendo el doctor Miguel Carbonell, y bueno, muy interesante, pues estudiando, atendiendo a la gente, es decir, cada quien está reconfigurando, replanteando cómo hacían su vida antes del COVID-19, ¿no? Y esto sin duda alguna nos va a dejar muchas lecciones, pero mira, Miguel, fíjate que hemos hecho diversos enlaces a diferentes estados de la República y muchos gobernadores han emitido sus decretos precisamente para pues hacer frente a esta gran pandemia. Hay gente que a lo mejor no comprende los alcances de los decretos y que o no los comprende y no los entiende, pero ellos dicen, para que esto se termine, tiene que haber un toque de queda. ¿Qué opinas al respecto? Bueno, ese también es un tema que hemos analizado y se ha debatido recientemente. La figura del toque de queda como tal, pues no se podría dar en estos momentos, Gerardo. Si hay algún presidente municipal, algún gobernador, que obviamente están preocupados, ellos quieren proteger la salud de sus ciudadanos, es muy comprensible, pero jurídicamente es muy delicado. No puede haber toque de queda decretado por gobiernos locales o municipales. La única figura que prevé la Constitución mexicana es la suspensión de derechos en el artículo 29, como tú conoces muy bien, y esa pasa por un tránsito en el Congreso de la Unión a propuesta del presidente de la República, tiene que ser revisada por la Suprema Corte. Entonces ese supuesto no se ha dado hasta el día de hoy. El propio presidente de la República ha dicho que ellos piensan que no están en necesidad de aplicar el toque de queda todavía, y los lineamientos tienen que venir del gobierno federal, no, a nivel local no se puede impedir. Y a mí me preocupa mucho lo que hemos visto en días, en horas recientes, de las sanciones que ya se están empezando a poner, que pueden ser arrestos hasta por 36 horas, que pueden ser multas muy cuantiosas, etcétera. Yo creo que hay que ir con mucho cuidado. Yo creo que los gobiernos locales tienen que medir muy bien su reacción en términos de las sanciones hacia empresas, hacia personas,
porque a lo mejor pues estaríamos en un escenario más negativo. Yo creo que jurídicamente hay que cuidar mucho este tipo de procedimientos. Miguel, y finalmente, ¿qué herramientas constitucionales deben de tomar en cuenta los gobiernos estatales, pero también el federal, para reactivarse y para hacer frente a lo que viene? Porque lo más difícil es lo que viene, es el nuevo mundo, el nuevo esquema, el nuevo escenario. ¿Qué tienen que tomar en cuenta esto? Yo creo que en lo inmediato tenemos que ver cómo va evolucionando la pandemia, el nivel de casos de infección y de transmisión del virus, porque acuérdate, Gerardo, y lo sabes muy bien y lo has difundido, estamos en fase 3. Es el momento más delicado, la propia Autoridad Sanitaria Federal lo ha señalado, es el momento de quedarnos en casa. Y en la medida en que esto vaya pues arrojando señales en los niveles de contagio, del nivel de saturación de los hospitales, habrá que tomar medidas. Quizás estaríamos en un escenario constitucional de suspensión de derechos, como te digo, pero siguiendo el procedimiento constitucionalmente establecido. Habrá que ver el tema económico de reactivación, habrá que ver esta vuelta a las actividades normales y determinada territorialmente. Ya lo anunció la Autoridad Sanitaria Federal. Podrían haber algunos municipios que a partir de mediados de mayo ya empezaran a retomar algunas actividades, pero con limitación en el tránsito de un municipio a otro, es decir, las personas no se podrían trasladar de un municipio a otro. Entonces, esos son escenarios con los que habrá que ir trabajando, pero en función del nivel de contagios que el virus sigue arrojando. Yo creo que ahorita quienes... Volvemos si quieres después de la pausa. Estamos platicando con el doctor Miguel Carbonell, nos platicaba de las herramientas constitucionales que ante las nuevas realidades los gobiernos estatales y federal deben de retomar o deben de aplicar precisamente para reactivarnos económicamente y en todas las áreas, doctor. Así es, pero es muy importante subrayar la idea, Gerardo, de que tienen que ser respetuosos del marco jurídico. Entiendo la preocupación de gobiernos locales, de gobiernos estatales, pero recordemos que hay una Constitución General de la República y que las medidas que restrinjan derechos de movilidad, por ejemplo, libertad de tránsito, libertad de comercio, tienen que ser aplicadas con mucho cuidado, con mucha precaución y sobre todo no generar un esquema sancionador de manera indiscriminada. Hemos visto multas, hemos visto arrestos, hemos visto clausuras. Cuidado con eso. Se tiene que fundamentar todo muy bien desde el punto de vista jurídico y ser muy precavidos. Acuérdense que aquí estamos todos en el mismo barco, entonces tampoco se justifica una actitud autoritaria por parte de gobiernos locales, creo yo. Sin duda. Doctor, varios, o más bien una gran cantidad, si no es que la mayoría de los gobernadores en las entidades han emitido decretos. Algunos lo han emitido hasta 2 o 3 veces porque la gente en ocasiones no comprende la magnitud o no quiere entender o no quiere aislarse porque no están acostumbrados, pero no comprenden lo peligroso que es este enemigo invisible del cual hablamos hace un momento. ¿Existe el riesgo de que en publicación de algunos decretos se esté violando algún tipo de garantía individual, algún derecho al ciudadano? Habría que examinar cada uno de ellos en la individual, pero ciertamente yo reitero mi sugerencia como abogado, como digamos estudioso de estos temas, de que los gobiernos locales sigan el tenor del gobierno federal. Acuérdense que aquí la autoridad que toma las medidas y las disposiciones es la Autoridad Sanitaria Federal. Eso lo dice la Constitución, lo dice la Ley General de Salud. Entonces tenemos que estar un poquito en el tono del gobierno federal. Él es el que marca y es el que tiene la facultad principal. Eso no quiere decir que los gobiernos locales no hagan nada. Tienen que hacer lo que les corresponde en términos de la propia Ley General de Salud, pero siempre con mucho cuidado y con mucho fundamento jurídico. Sin duda. En otro de los temas también que tiene que ver con el aspecto económico, muchos empresarios pues están preocupados porque de repente pues sus ingresos se vieron afectados, no están claros los apoyos por parte del gobierno precisamente para que ellos restablezcan sus negocios. La pregunta al jurista es, ¿qué medidas son ahorita las prioritarias que debería de adoptar precisamente para minimizar los daños de esta situación, doctor? Mira, ayer en la noche ya hubo un comunicado que creo que va en la línea correcta por parte del Servicio de Administración Tributaria,
Ayer, justamente en la noche, el SAT prorrogó durante 2 meses el plazo para la presentación de la declaración anual de impuestos de las personas físicas. Entonces, esto quiere decir que nos podemos ir hasta hasta junio en el pago de lo que te corresponde por la anualidad del año pasado. Esta es una primera señal interesante. Hoy en la conferencia mañanera que está todavía en curso del presidente de la República se anunciaron apoyos para microempresas, para empresas pequeñas. El director del IMSS también había hecho propuestas para la prorrogación del pago de las obligaciones obrero-patronales. Entonces están tomando medidas. También tenemos un anuncio bien interesante, Gerardo, del Banco de México para apoyar la liquidez del sistema financiero y pues estamos en esa línea de apoyar a las empresas, porque aquí la prioridad tiene que ser, y como muy bien tú lo preguntabas, el día después. A ver, las empresas tienen que seguir trabajando, tienen que seguir funcionando. Haríamos mal como país si no apoyamos a las empresas. O sea, apoyar a las empresas no es apoyar a la gente rica o a la gente multimillonaria, no. El 97% de empresas en este país son empresas pequeñas, son empresas medianas, y esas empresas requieren todo el apoyo que se les pueda dar y toda la consideración de que ahorita las situaciones de emergencia, o sea, hay empresas que están teniendo 0 ingresos en este momento y que sin embargo están manteniendo la nómina, están pagándole a sus empleados, están cubriendo las cuotas del IMSS, están pagando las cuotas del Infonavit. La carga tributaria en México en el sector formal es alta, Gerardo, tú lo sabes muy bien. ¿Cómo no? Entonces necesitamos ese apoyo para las empresas en este momento tan extraordinario que estamos viviendo. Fíjate, Miguel, que en diversos foros, diversas entrevistas, te he escuchado muy crítico ante las decisiones que está tomando el gobierno federal, pero hoy te escucho mesurado, te escucho muy reflexivo y sobre todo muy consciente. Entonces esto quiere decir que si alguien que en alguna ocasión ha sido crítico, hoy ante lo que está viendo y se está informando de lo que está haciendo el gobierno federal y los diferentes estados, entonces quiere decir que son medidas correctas que está tomando el gobierno federal para paliar esta situación de la pandemia en torno al sector empresarial. Bueno, siempre uno puede decir, oye, pero faltó tomar esta decisión, faltó tomar la otra. Cada gobierno tiene su línea de desarrollo de políticas públicas. Yo creo que a ningún gobierno le había tocado algo así, ni siquiera la epidemia del 2002 fue algo parecido o alguna otra crisis que hubiéramos visto. De hecho, si revisamos datos de INEGI, desde la crisis financiera de 1995 no habíamos visto una afectación económica de tanta magnitud. Vaya, en el peor año de descenso de la economía en México, estamos hablando del año 95, el primer año de gobierno del presidente Zedillo, la economía había disminuido en un 6%. Ayer salieron varias estimaciones de analistas financieros internacionales que decían que el impacto en México va a ser del 9%. Imagínate nada más. Nunca habíamos tenido un impacto tan fuerte en la historia del país, desde que esto se mide, desde que podemos tener los datos de la economía mexicana. Entonces, pues estamos en un territorio incierto. Como te digo, ningún gobierno había tenido que enfrentar una emergencia de este calado, y se están tomando medidas. Podemos discutir si son suficientes, si hacía falta una acción más decidida, si tenemos que haber cerrado antes o si la gente está cumpliendo o no, pero pues tenemos que enfrentar con todo lo que tenemos en términos de la sociedad civil, de la población y del gobierno, esta pandemia inédita en la historia de la humanidad. ¿A favor entonces de lo que está haciendo el presidente López Obrador para el rescate del sector empresarial? A favor con reservas. Vamos a ver si da resultado o no. Lo importante es que las empresas puedan subsistir y puedan pasar por esta tormenta. Bueno, Miguel, y finalmente, ¿cuál sería el mejor esquema de negociación en este momento de la pandemia de los empresarios con sus trabajadores? Nosotros lo que hemos estado sugiriendo es una revisión puntual caso por caso, dependiendo. Hay algunas industrias que están manteniendo afortunadamente su línea de ingreso y que están teniendo reservas financieras para poder cumplir con la nómina y con las obligaciones hacia el Estado, como las del IMSS y Infonavit que yo te decía.
y en ese sentido estamos proponiendo disminuciones puntuales respecto de algunas percepciones salariales, una disminución en torno al 20-30% en la nómina, y hay otras empresas en donde de plano no se está pudiendo tener ningún ingreso y no hay capacidad para pagar la nómina. Ahí lo que estamos nosotros sugiriendo, Gerardo, es la firma de un convenio muy sencillo entre trabajadores y patrones para posponer el pago de la nómina a los siguientes meses. ¿Qué quiere decir esto? Hay empresas que no pudieron pagar abril, que no van a poder pagar mayo, pero se firma un convenio donde esa percepción salarial se va a entregar una vez retomado, digamos, la posibilidad de trabajar en los meses de junio, julio y agosto. Ese es el escenario que nosotros como asesores jurídicos estamos poniendo a consideración de nuestros clientes en este momento. Entonces, a favor también de que los gobiernos estatales promuevan y ejecuten una exención en el impuesto sobre nómina. Es indispensable, eso ayuda mucho. No es el impuesto, como sabes, no es el impuesto más gravoso que tienen las empresas, porque obviamente pues lo más difícil es el IVA y el impuesto a la renta y los pagos provisionales que mes a mes tienen que entregar al SAT las empresas, pero pues el impuesto sobre nóminas, que es un impuesto local, pues de alguna forma ayuda. Entonces, si los gobiernos locales dicen, oye, pues entrégame los pagos de impuestos sobre nóminas en julio o en agosto o a final de año, pues la verdad es que bienvenida esta ayuda. La verdad es que sí, las empresas lo van a recibir bastante bien. Doctor Miguel Carbonell, pues siempre muy claro en sus conceptos, en sus criterios, y pues muy agradecido en nombre de Noti9 y Canal 13, pues le agradecemos mucho la entrevista y estamos abiertos para cualquier cuestión que quiera anunciar, presentar, dar a conocer, doctor Miguel Carbonell Sánchez. Al contrario, muchas gracias a ti. Te mando un fuerte abrazo y un saludo para todo tu auditorio. Muy buen día. Hasta luego. Igualmente, Miguel, buenos días.